llamar Trotuland. Y entonces, pues, esa serie vamos a intentar, pues, no sé, superarla. Llegar a matar al dragón y tal. Entonces, ¿estás? ¿Cómo vas a ser villano? Es como una cara de un fantasma, mira. Como es Halloween. ¡Es verdad! ¡It's true! Chicos, como es Halloween, pues Pero no lo rompas, no lo rompas. Vale, pues vamos a coger madera. Lo primero es lo más importante de Minecraft. Para que no sepa qué es Minecraft, pues es un juego de cubitos. Un juego de cubitos, pero no hace falta que lo explique. De cubitos. Sí, ¿cómo se llamaba? No sé. ¡Un laguito, qué pro! ¡Qué bonito! Vale, pues chicos, estamos aquí jugando Minecraft. Para quien no sepa qué es Minecraft, pues es un juego de cubitos. A ver, no creo que nadie no sepa qué es Minecraft. Yo creo que nadie, o sea, yo no creo que nadie sepa, que nadie, pues no sepa qué es Minecraft. Yo creo que aunque no le guste Minecraft, saben que es. Claro, es que, hombre, si no le gusta, Si no le gusta, seguro que es. hombre, si no, ¿cómo no le gusta? Mira, chicos, bueno, no estoy grabando, pero es muy bonito ese lago, muy bonito. Sí, ahora voy. Un momento, que estoy cortando aquí un poquito de ¿Así madera. explica? Sí, que en esa actualización, chicos, si no duermes, creo que son 3 noches, pues viene un nuevo mob que se llama el Phantom. Este lago. ¿Es este lago? Sí. Bueno, chicos. Y mira lo que se puede hacer, ¿eh? Se puede nadar rapidito. Mira. ¿Me puedes hacer la demostración? ¿Cómo? Que yo no... Sí, claro. ¿Listo? Es muy pro. Mira cómo nadas, mira cómo nadas, ¿eh? 2, 1 y ¡wow! Nada. Mira cómo nada. Pero sigue todo el rato. Sí, te puedes meter. Y bueno. ¿Ves? Mira cómo es. Bueno, Mira, se me movió. te estoy viendo aquí un poco debajo del suelo. Ahora. ¿Habéis visto? Es muy pro. Y bueno, chicos, vamos a hacer... ¡Hola! ¿Te ahogas? ¡Qué pro! Claro. No, antes no te ahogabas, ¿eh? Si nadabas. Claro, porque esto no nos cubre. ¡Mira, una grieta! Una grieta. Vamos a hacer un... Venga, ¿ya has hecho un mesa de crafteo? No. Bueno, yo voy a construir mis maderulos. No he hecho nada. Voy a hacer así. Bueno, chicos, ya sabréis que... Pues mi hermano también va a subir, que lo sepáis. Sí, vamos a hacer una en tu canal y otra en mi canal. Bueno, necesitamos hierro, pero ya, ¿vale? Pero explícalo mejor, que a lo mejor no se enteran. ¿El qué? Que es un vídeo en tu canal. Sí, pues el primer capítulo lo voy a hacer yo. Y el segundo ya lo hace mi hermano y así vamos. Pero jugando. esta serie la voy a subir a mi canal principal. Porque si se pasa más de 17 minutos, de 15 minutos, no se Claro. puede, ¿sabéis? Joder, pues parece que no quiere venir, ¿Qué quieres que haga? Esto aquí. Yo tengo mucha madera, ¿eh? Voy a hacer un piquito porque ahora mismo no necesito la espada porque me la quiero hacer de piedra, básicamente. Por eso. Es verdad. Voy a hacer un pico y acabar, chavales. Y acabar. A picar, dirás. Bueno, Jugar. picar. Pues nada, chicos, vamos a ver lo que hay por acá. ¡Un cerdo! Sí, hola. Coge. ¿Sabes qué te diría yo? Que cogieras tu comida. Una espada, ¿verdad? Haz una espada de... Bueno, da igual, yo te pico, yo no soy piedra. No me cuesta nada. ¿Ves tú? Así Sí, que... tú pica ahí. Tengo 2 de piedra, toma, te doy 2 de piedra. Pues ya. Nado contra corriente, a contracorriente. Esa es la canción, creo. Cuidado que te pueden copiar. Sí, Si tantas están igual, te acaba por ahí complicar. Jugar. Venga, va. Vale. Pues toma las 2 de madera. Vamos a hacer... sí, de piedra. Un puentito. Eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a hacer un puente... Chicos, o sea, Tuto, perdón. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer bien? Estoy haciendo un puente. Vale. Bueno, Tuto, tenemos que conseguir hacer un refugio. Y matar al dragón. A ver, eso ya es para lo último. Sí, bueno, vale. ¿Qué voy a decir? Sí, tienes que dejar en el link de descripción mi canal para que siga viendo la serie. Claro, bueno, o simplemente que busquen Tortushell. Es que no sé qué mejor dejar en cada vídeo. Pero no sale tu canal.
¿Cómo? ¿No sale tu canal? Sí, sale. Es el principal, Tortushell. Normal, sin 03, ¿eh? Porque 03 es para los vídeos cortos de juegos. Sí, ya, pues cuando tenga verificada la cuenta. Listo, puentecito dicho. Vale, pues vamos a ver. Toma los dos de piedra. No, ya tengo aquí piedra, no sé lo que hago. Sí, vale. Y bueno, yo me voy a hacer una espadita ahora por Por favor, por favor. A ver si puedes hacerte un pico de piedra y coger hierro, por favor. Sí. Yo voy a matar animales. ¿Me puedes dar 3 de piedra? Bueno, Sí. da igual, voy a picarla. La tengo aquí. Al lado, a ver si encuentro con mineral o algo. Porque... Coge eso. Sí, está. Eso. Pues ya tengo 3 Voy a de hacer un piedra. horno, voy a hacer un horno corriendo. ¿Tú mientras? No, es que como se haga de noche, como se nos haga de noche, que ya está anocheciendo, ¿eh? Sí, a ver, Tuto, coge hierro, a ver si hay. ¿Qué ha pasado con mi madera? Joder, ¿se me ha acabado todo ahí? No lo creo. Voy a empezar a hacer... Vale, pues ya se está haciendo de noche, chicos. La primera noche lo estamos haciendo un poquito mal. Porque como nos ven los frentes nos revientan. Pero como no... Una cosa, explícame a mí, no a los suscriptores, ¿qué es los Phantom? ¿Qué es eso? Pues cuando no duermes, o sea, cuando te quedas sin dormir 3 noches, pues... Ah, 3 noches, pero no una. No, pero... ¿Qué es eso? como esta noche podemos quedarnos dormidos, pues son 3 noches seguidas, que os asustes. Qué susto de todo. A ver, ¿tienes carbón por ahí, por favor? Sí, espera. Ah, no tengo. Qué pena, tío. A ver, mira, a ver si la grita tiene que haber, hombre. Bueno, no es una grieta, es como... magia pura. No sé. Es como una cueva en una grieta extraña, puede ser. A ver, necesito más. Bueno, yo creo que esta noche... ¡Empezamos bien! Hazte una... Toma. Voy a subir un poco. Toma. ¿Tienes espada de piedra? No voy a subir tanto. No suena la música, no sé por qué. Da igual. ¿Tienes espada de piedra? Sí. ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé. ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Araña. Araña. Sí, Pues se ha matado, ¿no? Sí. ¡Carbón! Carbón, pícalo. Así podemos hacer unas antorchitas y aprovechamos la noche para picar. ¡Oh! ¡Hierro! Cógelo. Si tienes pico de piedra, por favor. Sí. ¡Oh! Estoy con el de madera. Sí. No, Estamos en Pacífico. Ah, no puede ser. no, porque te ha salido una araña, ¿no? Sí. Para ver dónde está. Hay que tener cuidado con los creepers que como nos exploten en la cara nos matan, ¿eh? No nos matan, nos explotan. Sí, pero nos matan. A ver. Ahora mismo nos matarían los creepers con las explosiones. Pero yo me puedo meter aquí sin antorcha porque puedo verlo. Pero me da un poquito de miedo porque me puedo morir. Voy a coger este hierro. Molaría que ya hicieran que las antorchas daran luz sin ponerlas, ¿sabes? Sí, eso es lo que molaría, No estamos corriendo simplemente porque... Pues porque no. Porque nos moriríamos. O sea, si tenemos mucha hambre... Bueno, ya estoy iluminando el refugio. Vale. Ah, pero ¿qué es un refugio? No. Me voy muy rápido al hierro. Voy a poner hierro. ¿Tienes carbón? Sí, 3. Por. Pues dámelo. Vale. Bueno, no está yendo mal la serie. Pero, Sí, cógelo ya, así coges pero hierro. no veo muchos mobs, ¿no? No, pero ten cuidado, hazte una espada de piedra primero. Sí, ya la tengo hecha. Vale, ¿seguro? Sí. Pues no sé si de carbón aquí. Vamos a esperar a que se hagan porque necesito 2 de hierro para las tijeras. Si tenemos tijeras, para que no lo sepa, pues para hacer camas necesitamos lana. Si matamos a las ovejas, nos dan lana. Pero es mucho más inteligente hacer unas tijeras porque así le podemos quitar lo que viene siendo la lana. Bueno, ahora os lo voy a enseñar, espera. Porque creo que aquí en el Enséñaselo inventario... porque a veces te explicas un poco raro. ¿Ves? Tengo las tijeras. Y yo ahora, con las tijeras, puedo trasquilar a la oveja. Y ya me da 2 de lana. 3 de lana, o sea, para una cama. ¡Para una cama! Aquí tengo otra oveja, ¿eh? ¿Dónde? Ahí detrás tuyo. No, pero ese es de la trasquilar.
¿Qué? ¡Uy! Le he pegado sin querer. Es que... No la pegues. Sí, es que como no estamos en Minecraft en el ordenador, pues... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la has fastidiado de repente? A ver, espera, es que creo que si comen... ¡Oh! ¡No puede quejar! ¡No puede ser! Pero no, o sea, no debería ser tan rápido, ¿no? Si te comen y ya está. ¿Qué Yo pasa? creo que tendríamos que subir la dificultad a esto, ¿eh? ¿A qué dificultad está? A normal. Normal, déjalas por un momento. Sí, por si acaso. Si luego ya vemos dentro de unos capítulos, que es muy fácil. Sí, pues la subiremos. Pues si no, es que... Madre mía, esto está siendo demasiado fácil. Y ya hemos pasado la noche. En este Minecraft no sé qué le pasa, pero... Como que va muy rápido los días. Vale, llevamos 11 minutos con la tontería. Oye, es que a lo mejor han arreglado cosas como, por ejemplo... Escucha. Sí, sí. Han arreglado por cosas como, por ejemplo... ¿Cómo decir? Que se te acaba muy rápido los muslos, cosas de esas. Porque a mí antes me pasaba que se me acababan muy rápido los muslos de carne. ¿No hacemos las camas? ¿Eh? Sí, ya, y a mí también. No estaremos en Peaceful, muy fácil. No, Peaceful no puede ser, porque me acaba de atacar una araña antes. Bueno, pues aquí ya podemos dormir. Me acuerdo que antes era muy difícil conseguir la lana. Pero igual era porque no éramos Smith. Uy, ¿te parece que ya está? Ah, vale. ¿Ya está amaneciendo? ¿Me he visto como que estaba amaneciendo? No, es que son las antorchas. Claro. Bueno, voy a picar. Ah, y antes en Minecraft las ovejas solo daban lana. Y ahora, si las matas, que ya las podemos matar, que da igual, nos dan muslitos. Que está muy... ¿Por qué la matas? Muslitos no, nos da ternera. Que está, vamos, genial. Yo lo veo genial, que es de ternera. Porque sí, ¿Pero por qué la matas? porque ya no necesitamos nada, ya tenemos camas. Bueno, yo de hecho voy a dormir. ¿Qué? ¿De mí qué? Ah, vale. Duerme. Y así ya no vienen los phantoms. Cuando tengamos ya armaduras y todo, pues ya podremos... Pero una cosa, los phantoms son muy fuertes. Si tienes armaduras y tal, no. Si no tienes armadura. Si no tienes armaduras te pueden pasar te pueden jugar una pasada, ¿eh? No me la pasan. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos bichos que han puesto nuevos? Que Los phantoms. son como si murciélagos. ¿Como murciélagos? ¿Los phantoms? No, ese tío que pusieron, que era como un murciélago que volaba por el cielo. Los phantoms. Es un tío negro. Los phantoms. ¿Seguro? Bueno, no, los phantoms son azules. ¿Qué son los ¿Qué phantoms? dices? ¿Qué dices? ¿Pero de qué color negro? ¿Qué dices? Es como un murciélago así. Creo que te gigante. estás equivocando, ¿eh? Creo que es como un murciélago así gigante. ¿Murciélago? Sí. ¡Ay, una cosa más que ahora han puesto! Bueno, sí, esto es de hace tiempo ya. Pero, bueno, que han puesto unos zombies que se llaman hundidos, que están en el agua. Son zombies acuáticos. Que se llaman hundidos. Y te pueden... algunos salen con tridente. Y ese tridente, si tú los matas, con alguna posibilidad, puede ser que te los den los tridentes y tú lo puedes lanzar. Lo malo que tiene es que si no tienes el encantamiento de lealtad, que es el que si tiras el tridente te vuelve, pues no te lo dan. O sea, lo tiras y se queda ahí. ¿Sabes? ¿Cómo dices? A ver, que son zombies acuáticos. Que bueno, pues que si los matas, algunos salen con tridente. ¿Qué? ¿Qué me dispara? Se va a enterar. Por fin sale un esqueleto. No había visto ningún esqueleto. ¡Oh! ¿Está aquí? ¿Lo he matado ya? Ah, sí, ya lo he matado. Tuto, ven. Mira el refugio. ¿Qué, pero? ¿Sí? ¡Ahora tenemos una piscina! ¡Un zombie! Sí, pero hay que... ¡Mira! ¡Los zombies que decías tú! ¡Los hundidos! ¡Ay, uno! Mira, ven. ¡Míralo! Mira.
Oye, el refugio, qué pro, lo has hecho, ¿no? Ya no tenemos que hacer una casa. A ver, ¿dónde está? Escondidito. ¿Dónde está? Acabo de ver. Está hundido. De ver, sí, literalmente. Ah, claro, es que yo creo que... A ver... Da igual, se lo puedo matar. ¿Dónde está? Yo no veo nada. Vecino, me acabo de ver el zombie. ¿Qué va? Te lo prometo. Yo no veo nada. ¿Qué dices? ¡Hala! Mira, chicos, estos son los hundidos. Y bueno, ¿será tan fácil? No sé. Sí, será tan fácil. Porque si ¿Es te ven algo? experiencia y carne podrida. Yo creo que hay alguna cueva ahí. Algo. Entonces, pero bueno, los hundidos, ¿cómo salen? A ver. Acá hay una escalera para poder bajar a la piscina. Ahí está. ¿Seguro? Esto. A ver, bueno, os preguntaréis, ¿los hundidos cómo se crean? Porque son zombies de agua y ¿qué? Pues no tiene ningún misterio más, ¿no? Pues no, los hundidos se forman a partir de eso. Bueno, también se generan, sí, también se generan así, literalmente no hace falta que pase eso. Porque aparecen también en el medio del océano, que no tiene sentido. Tengo aquí una ruta de agua. Pero bueno, si los... ¿Dónde estás? Bueno, Una cueva de agua hundida. a ver. Sí. Bueno, Mira, bueno. hay oxígeno, bien. Listo, pues voy ya. Lo que pasa es que no sé qué me pasa a mí, que el agua lo veo muy oscura yo. Puedes bajar así. No lo veo tan transparente como tú. ¿Dónde estás? En la piscina. Wow, ¿ves? ¿Vamos a bajar? Me tienes que tener mucha maña. Baja así con eso de volar. Con lo de volar, pero bajas hasta abajo. Ok, aquí hay oxígeno, ¿no? Sí, pero Wow. puedes bajar por aquí, mira lo que hay. Wow, está muy Aquí pro. es donde está el fondo hundido, Vaya piscina, acá tenemos, ¿eh? ¿Por qué no subo? ¡Corre! ¡Que no subo! ¡No puedo subir! No puede ser. Se No, morir. se me ha bugueado. Bueno, te cojo todas tus cosas, ¿vale? Sí que no puedo subir, se me ha bugueado. Ahora. ¿Te has muerto? No, pero no podía subir. No sé qué ha pasado, la verdad. ¡Qué susto! Ah, creo que sí sé qué ha pasado. No sé lo que ha pasado. ¿Cuánto llevamos grabando? Bastante. 18 minutos. Bueno, lo dejamos por aquí. No, esperamos un poco más, ¿no? Espera un rato, sí. Vale. Un poco. ¿Me harías el favor de irte a buscar animales? ¿Cómo? ¿A cazar? Pero estos vídeos no los vamos a editar, ¿verdad? Supongo que no, les pondré música o algo. No, No, música no, que chido. no sé. ¡Qué guay esta cascarita! ¡Oh, mírala! Bueno, chicos, ¿qué quería decir? Ah, que voy a mirar un poco. Bueno, yo te diría que fueras a por comida, sí, porque no tenemos comida y yo a mí ya se me están gastando, ¿eh? Los minutos. Ya las muslitos ahí, ¿no? Yo tengo antorchas aquí ya. ¿Cuántas? 12, por este momento está muy bien. O sea, Pero no, tú tienes carbón ahí no está abajo. mal. Sí, tengo aquí carbón. Pero ahora mismo el carbón no lo voy a coger. Acabo de ver un zombie que estaba persiguiendo un pollo para comérselo. ¿Qué dices? Sí, ¿Los zombies mataron a los pollos? ¿Desde cuándo? pues estaba pegando. ¡Al pollo! Maltrato animal, no puede ser, ¿eh? Se muera. Carne instantánea. ¿Ves encuentro hierro o algo? Al menos porque... A ver, aquí hay una Lo que me araña. encontré es un cerdo y ¡Que lava. me la voy a cargar! ¡Hola! ¿Es de noche ya? Mira, ¿Cómo que me ataca? ¡Joder! ¿Pero qué me pasa en la cámara? Me voy a morir. ¿Qué me voy a morir, hombre? te muerto. Asco de araña, tío. Es que... No sé qué me pasa en la cámara, que hago así y se me gira de repente. Vale, se voy a por el cerdo. Bueno, pues voy a ir por el otro extremo, que había por aquí. ¡Ah, mira lo que me he saltado! Sí, me he saltado esto. Vale, no, ya vendemos aquí. ¡Oh,
como que no sé qué pasa. No, ya solo 5 segundos. Sí, porque... Bueno, vuelvo para allí y acabo de encontrar una cueva que la tengo fichada ya. A ver, cuidado que me la puedo jugar, ¿eh? Pero no quiero ir porque como me pierda, pues no quiero. A ver, mira aquí arriba. Aquí arriba tengo mucho hierro, no sé Y qué. creo que ya me he perdido. He hecho... ¡Joder! ¿Pero qué pasa con la cámara? Yo creo que... Me acabo de perder. ¿Te has perdido? Joder. Ahora voy a buscarte. Creo que no. No, me he perdido, no. Estoy aquí. Bueno, chicos, pues... Salimos al exterior. Estoy aquí en el refugio. Y acabo de encontrar una cueva muy pro. ¿Sí? Pero una cueva casi como una isla muy pro. ¿Qué Vamos a verla. pedo? Bueno, pues nos vamos a despedir ya el vídeo. ¿Ya? Sí. Vale. Aquí en la casita. A las afueras de la casita. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Darle like. Espera, que voy a... Yo voy a cambiarme esto. Vale, pues chicos, espero que os haya gustado. Darle like. Suscribiros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.